Continuamos con el tema de la defraudación en aduanas. Entre los 20 capturados figura Carlos Muñoz, ex jefe de la SAT, y el superintendente Omar Franco, a quienes la policía trasladó a los tribunales señalados por el Ministerio Público de contrabando aduanero y de defraudación tributaria. Para atrás, Háganse para atrás, por favor, señores. Hagan su trabajo, pero retirado, por favor. A su traslado a los tribunales de justicia, el ex jefe de la SAT, Carlos Muñoz, quien laboró durante 17 años y que hace pocos meses se retiró del cargo, calificó de humillante la captura en su contra. Bien me hubieran podido citar. ¿Cómo hacer esta humillación que me están haciendo el día de hoy? La detención se realizó en su vivienda a las 6 de la mañana. Explicó que le causó sorpresa que los fiscales se presentaran con una orden de allanamiento. No sé, realmente, específicamente no sé. Por eso prefiero mejor dar mis declaraciones ante la jueza, ¿verdad? ¿Usted conocía alguna denuncia relacionada a usted en su caso? No, ninguna. Todo fue muy sorpresivo, pero ya estoy aquí a ver de qué se trata. Horas más tarde fue trasladado el superintendente Omar Franco, vinculado a la red de defraudación tributaria que CICIG ha denominado La Línea. Fue una orden de captura, pero todavía no han dado detalles. Las órdenes de captura fueron giradas por el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a cargo de la jueza Marta Sierra, que hoy únicamente le dio a conocer los motivos que originaron las capturas. Mañana será la audiencia de primera declaración, aún quedaron pendientes otras órdenes de captura. Los van a ingresar al Centro Preventivo para Hombres. El Ministerio Público descartó la captura de Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de la República. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secay. Y bueno, nuestras cámaras estuvieron en todo momento siguiendo todas esas dramáticas imágenes que usted ya observaba. Sin embargo, en el momento en el que Cristian Martínez cubría esta nota, nos hacía ver con la cámara de que había una ambulancia en el lugar. Todos los guatemaltecos sabemos que cuando algo va a pasar a alguien y lo van a agarrar, a alguien pues ya se le subió la presión, algo le pasa y al hospital en vez de la cárcel. Sucedió algo como eso hoy porque vimos la ambulancia parqueada en las afueras de la SAT. Pues básicamente había una notificación por parte del superintendente que tenía algún problema gastrointestinal, que estaba padeciendo eso, pero al final fue conducido hacia la Torre de Tribunales. Okay. Para un poco, vamos a tener mucha información que comentar con usted, pero regresando, hacen esta investigación en aduanas, esto lleva más de un año, nos ha dicho, sí, en proceso, de manera, por supuesto, de incógnito, supongo, descubren esta red y empiezan a armar el caso, ¿es así? Es así. Cuéntenos un poco de esa... Sí, básicamente se da una serie de seguimientos a cada uno de los miembros de la estructura, comenzando, como dije al inicio, por los vistas. Claro. Se logra determinar quiénes son los vistas y poco a poco se va dándole seguimiento a estas personas con quien se comunican, se logra levantar el método especial de escuchas, se dan más de 66,000 comunicaciones telefónicas entre toda la red y esto obviamente, como ustedes podrán deducir, lleva más de 4 meses de tener un equipo bastante fuerte de gente específicamente para hacer un análisis y la interpretación, porque una persona puede tener una comunicación en la número 100, en la escucha número 100, pero luego en la 2000 vuelve a hablar y entonces hay que hacer ese enlace, ese amarre para poder entender qué es lo que está pasando, porque si usted se pone a escuchar 10 horas no entiende nada. Estos son meses de trabajo y eso es básicamente lo que se hizo, seguimiento hacia cada uno de los miembros, incluso hubo alguna celebración de un cumpleaños y ahí usted puede ver la cantidad de vehículos que se dan, placas, y etcétera, ¿sí? Y entonces ya sigue la investigación. De hecho, interesantes datos nos daba usted y por supuesto lo ponía en todos los datos oficiales. Dice 66,000 sesiones de interceptación telefónica, 6,000 comunicaciones electrónicas y cotejo y análisis de documentos por expertos financieros. Bueno, tras las capturas de la red de defraudadores de aduanas, el Ejecutivo guardaba silencio y fue hasta mediodía cuando el vocero presidencial brindó declaraciones ante las capturas de 2 hombres de la confianza del mandatario Otto Pérez Molina. El nombramiento del superintendente de Administración Tributaria SAT está entre las funciones del presidente, propuesto por el directorio de la SAT, y se mueven piezas para que el puesto sea ocupado por gente de confianza del gobierno.
por supuesto que hay que recordar los pasos que se fueron dando, y uno de ellos fue que se mandó personal del ejército a las aduanas, se empezó a tener mayores controles con respecto a la recaudación. Hoy, tras la captura del superintendente Omar Franco y de su antecesor Carlos Muñoz, el Ejecutivo trata de negarlo, pese a que ayer el presidente llegó a las oficinas centrales de la SAT con Omar Franco para tener un acercamiento con el intendente para analizar la lista de la comisión de postulación para los directores titulares y suplentes, que debe elegir de 8 candidatos. Y el próximo lunes el presidente anunció que se reuniría con el ministro de Finanzas, Dorval Carías, para tomar una decisión. Así lo expresó el presidente ayer. Para minimizar la magnitud de las capturas de los hombres de confianza del presidente, el vocero indicó que las investigaciones se iniciaron hace más de un año con iniciativa del Ejecutivo cuando se reunió con la CICIG. Y genera 2 instancias. La primera es la defraudación fiscal y la segunda, el financiamiento de los partidos políticos. Tras cuestionar el nombramiento de Franco, que se dio hace 2 meses y 15 días, el vocero presidencial así contestó. No me estoy retractando, sino que... el nombramiento a Omar Franco mientras se realizaba esta investigación. Bueno, porque él tiene carrera. La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia también indicó que Franco ni siquiera es del partido y fue nombrado por su carrera técnica. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Ronnie Herrera. Por su parte, la vicepresidenta Roxana Baldetti se encuentra fuera del país desde el lunes, pues viajó a Corea del Sur por una invitación de la Universidad Católica de Corea, donde le entregaron un doctorado honoris causa. Esto informó su encargada de comunicación, Karen Cardona. Esto se conoció tras el anuncio de la orden de captura de Juan Carlos Monzón, secretario privado de Baldetti. También se conoce que anda de viaje desde el día lunes. Cardona indicó que tras conocer la orden de captura de Monzón, Baldetti está haciendo lo posible por volver cuanto antes. De hecho, ante la orden de captura que se giró en contra de Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta, como ya decíamos, el vocero presidencial Jorge Ortega indicó que el Ejecutivo no realizará ninguna investigación para determinar las acciones por las cuales se le señala, pues no es responsable de las acciones individuales que pudo haber realizado este. El presidente ha sido muy claro. Este es un acto en el cual se está fortaleciendo todo el sistema. Principalmente la persecución judicial. El Ejecutivo no tiene ningún interés en apañar cualquier situación que esté fuera de la ley. El individuo como ciudadano es responsable de sus actos y si esos están fuera de la ley, pues deberá ser enfrentado a las autoridades correspondientes. Juan Carlos Monzón también era representante de la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando, CONACON, el cual es dirigido por Vicepresidencia en conjunto con el sector privado. Javier Cepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria, considera que de corroborarse los señalamientos de Monzón, el sector privado podría evaluar nuevas maneras de fortalecer esta comisión. Él era una de las personas que estaban presentes en las reuniones de CONACOM, no era la única persona. La CONACOM, recordemos que funciona por un lado con representantes del sector público y otras partes del sector privado. Creo que eventualmente habrá que pensar, evidentemente, que si realmente se comprueba que él está involucrado y que las acusaciones son válidas, pues evidentemente habrá que separarlo, habrá que buscar una persona nueva y también habrá que pensar en cómo se fortalece la CONACOM, pero no depende la CONACOM de una persona, inclusive yo diría que no depende ni siquiera de la persona que la preside, porque la persona que la preside, que es la vicepresidencia de la República, únicamente coordina, porque el hecho de que funcione la CONACOM depende mucho del esfuerzo del sector privado y de los distintos ministerios. Habrá que ver del sector privado, y eso no solo es Cámara de Industria, sino que de las demás cámaras que conformamos el sector privado, habrá que hacer un análisis de cuál será el nuevo giro o el fortalecimiento, la reestructuración que debiera dársele a la CONACOM, si esa es la conclusión que se da como sector privado. También se sabe que al llegar las fuerzas de seguridad a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para capturar a Franco Chacón, la cerraron sin importar si en su interior se encontraban personas ajenas a la entidad. También se presentaron los paramédicos porque el superintendente presentó problemas de salud, como ya lo decíamos con nuestro invitado. Bueno, y usted no podía dejar de opinar. A continuación, Paula Osaeta nos comenta lo que ha sucedido en nuestras redes sociales, por supuesto. Tiene que ver con la captura del intendente de la SAT, Omar Franco. Adelante.
Buenas noches, a esta hora tenemos que repasar lo que ha sido noticia en nuestras redes sociales. En este caso tenemos que hablar sobre una publicación que hace referencia a la reunión que tuvo ayer el presidente Otto Pérez Molina con el superintendente de Administración Tributaria Omar Franco, donde analizaron los expedientes de los candidatos al cargo de director de esa institución gubernamental. Pero esta mañana el intendente de la SAT fue capturado. Ante esto, nuestros usuarios se pronunciaron. Ian Cervantes dijo: ahora ya está claro por qué llevamos varios años sin alcanzar la meta de recaudación de impuestos. Jonathan Márquez escribió: por eso el país no pasa de sope a gavilán, porque cada presidente hace lo peor, pero cuando empiezan dicen que van a ser diferentes. Mirna Landaverri, por su parte, comentó: entonces la CICIG se está poniendo las pilas, qué bueno, faltan los peces gordos. Isabel Palencia opinó: la CICIG debe actuar estrictamente, investigar y encarcelar a todo funcionario. Todos están robando a lo grande y el país es el que se está hundiendo con tanto funcionario ladrón. Se quedaría el país sin funcionarios porque todos son sinvergüenzas. La CICIG que actúe de forma correcta. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Puede interactuar en Facebook, donde os encuentra como Guatevisión, y en Twitter como @Guatevisión_TV. Además, lo invitamos a que ingrese a www.guatevision.com, donde encontrará más información de su interés. Buenas noches. Y un dato curioso, ya lo mencionaban en las redes también, a pesar de que fue la CICIG la que lo llevó ante la justicia, Alfonso Portillo indica que no queda duda de la necesidad de la permanencia de la comisión en nuestro país y que lo que sucedió hoy solo es la punta del iceberg, aseguró Portillo. Este problema del contrabando es un problema ancestral, es un problema viejo. Distintos gobiernos han intentado quererlo resolver. Por fin creo que hay una noticia esperanzadora. La pregunta es, ¿se hubiera podido hacer esto sin la existencia de la CICIG? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer los guatemaltecos, a pesar de que ustedes saben que yo tuve una mala experiencia con la CICIG, pero hoy es un hecho positivo que los guatemaltecos estamos esperando que se llegue hasta las últimas consecuencias. Si la CICIG sigue por este camino, yo creo que se justifica plenamente su permanencia en el país. Bueno, y parece ser para muchos televidentes, nos lo han dejado saber, este ha sido como muy oportuno el momento para la CICIG de dar este golpe, digamos, a la delincuencia, también para el MP, ante la llegada de la nueva fiscal, es como la carta de presentación, digamos, de trabajo. ¿Cómo ha sido trabajar en conjunto con todas estas entidades? ¿Cómo lo han hecho? Sí, yo creo que es importante comentar que la señora fiscal general Telma Aldana, al inicio de su gestión, nos reúne a todos los integrantes del equipo del Ministerio Público y nos dice que es posible combatir la impunidad en Guatemala y que la única manera de realizarlo es combatiéndolo internamente y a lo externo. Y derivado de eso se generan una serie de equipos y de coordinaciones dentro del Ministerio Público y en este caso de la Fiscalía Especializada, el equipo de fiscales es altamente profesional y se conforma un equipo de investigadores, ¿sí?, que son los que realizan ese trabajo de día a día, de noche a noche, porque esos 4 meses que yo mencionaba de trabajo no fue solo del día, fue de altas horas de la noche, de estar analizando, de estar con una serie de información para poder ir creando el caso, ¿sí? Y se tiene obviamente el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, pero básicamente el trabajo se da dentro del Ministerio Público, porque ahí es donde se va creando el caso. Ahorita se tiene que defender en tribunales, pero los que defienden este caso en tribunales